Muy buenas tardes desde el territorio Mohawk, aquí en Upstate New York, y muchísimas gracias por esta invitación. Jason Castillo pintando con el yagé para crear un mapa cognitivo alternativo. Empecé a familiarizarme con la obra pictórica de Jason Castillo de Bogotá. Nació en 1989, en julio de 2016, mientras colaboraba de una manera cercana con el antropólogo Luis Eduardo Luna en dos proyectos simultáneamente. El primero fue la organización de la exposición de arte visionario Inner Vision, Sacred Plants, Art and Spirituality, una extensión natural de una exposición anterior, Visions That the Plants Gave Us, de 1999, ambas auspiciadas por la Universidad de St. Lawrence en Canton, Nueva York. El otro proyecto era una nueva edición de nuestro libro, Ayahuasca Reader Encounters with the Amazon Sacred Vine, publicado por Synergetic Press, originalmente en el año 2000. El cambio más importante para esta segunda edición era la inclusión de una representación de la expresión creativa visual de una docena de artistas con 16 páginas de reproducciones a todo color. Al final, Jason contribuyó una muestra nutrida de retratos producidos apenas 1 o 2 años antes de chamanes y payés amazónicos en la exposición de 2016 y su cuadro Hombre Jaguar del Mirití era la imagen oficial de la publicidad anunciando el evento. Por otro lado, su hombre tigre se convirtió en una especie de guardián chamánico en la contraportada de la edición ampliada de Ayahuasca Reader, que apareció también en 2016. Para mí en ese entonces lo que distinguía la obra de Jason inmediatamente como una revelación era su profundo humanismo realista empático en el retrato de Paye Bará de 2015, un cuadro pintado con óleo y yagé, según indicaba el artista, para mi gran sorpresa. Ese indicio metodológico estético me hizo mirar con otros ojos el cuerpo de Paye Bará en el proceso avanzado de transformarse en anaconda. Era tan evidente que este curandero amazónico fue retratado respetuosamente por Castillo con afecto y admiración después de una convivencia en el mismo territorio indígena en contacto con el mundo natural y las plantas sagradas utilizadas en ceremonias de origen amazónico. Nos complacía haber podido incluir una sección sustancial de expresión creativa visual en la segunda edición del Ayahuasca Reader, siguiendo el ejemplo de Esther Pastori, una de las mayores expertas mundiales en arte y arqueología precolombinos y autora de Thinking with Things Toward a New Vision of Art. Preferimos considerar las pinturas que seleccionamos como cosas, con valor cognitivo más que puramente visual. Según Pastori, hacemos nuestras cosas para que se ajusten tanto a nuestras necesidades físicas como mentales, y por eso se parecen a nosotros. Son concreciones de nuestros pensamientos. Hablar así de arte, dice el crítico, con el reconocimiento de que las cosas son necesarias para la actividad cognitiva, ayuda a destruir las diferencias imaginarias que se supone que existen entre los pueblos en las diversas etapas de la evolución. Ofrecimos en nuestra muestra antológica herramientas visuales de pensamiento, con el ánimo de juxtaponer y fomentar el diálogo entre el trabajo de una variedad de creadores contemporáneos de diferentes realidades geográficas y sociales, algunos de ellos interesados en representar y salvaguardar sus propias culturas indoamericanas, por ejemplo, Kashinao, Witoto, Shipibo y Siona, de formas innovadoras, y otros que encuentran en su afinidad con las tradiciones chamánicas amerindias una forma de criticar, como asevera Pastori, una sociedad tecnológica industrial que se desnuda para revelar un mundo arcaico más perfecto. Por su parte,
Jason Castillo, que nació en la capital colombiana y vive ahora con su familia en Cali, celebra su identidad mestiza y destaca sus afinidades potenciales con las culturas embera y muisca, tanto por el lado materno como paterno de sus antepasados. Castillo, en una entrevista con Andrea Cabell, ha señalado: mi tatarabuelo fue un cacique de la zona de Tatamán. Su nombre era Calixto, un curandero que ha vuelto a acompañarme. Resumió además la complejidad de su etnicidad personal de la siguiente manera: estar con las comunidades me hizo reflexionar sobre los valores identitarios en la zona de Bogotá, me hizo conectarme con los pocos indígenas muiscas que aún habitan hacia las afueras de Bogotá y entender que mi ser mestizo me abre un múltiple de posibilidades para conectarme con mi pasado y mi territorio. En cualquier caso, al examinar los dispositivos estéticos de Jason Castillo como planos de pensamiento, se puede apreciar cómo el artista crea un mapa cognitivo alternativo por medio de los estados visionarios de conciencia basados en los saberes ancestrales. Con este propósito, entonces, analizaremos ciertos motivos en algunas pinturas seleccionadas de Castillo, como por ejemplo la transformación chamánica, la recreación de la creación del arte rupestre de Chiribiquete y la representación de un simple canasto de la comunidad Nucac en que cabe todo un pensamiento cosmogónico. Castillo participó presencialmente en la apertura de la exposición Inner Visions en la Universidad de St. Lawrence, en el estado de Nueva York, cerca de la comunidad Mohawk de Akwesasne, en el territorio Haudenosaunee, y al preguntarle sobre su metodología como artista, nos explicó que sus pinturas integran técnicas artísticas tradicionales con conocimientos ancestrales en relación con el uso de plantas y piedras. Para el hombre jaguar del Mirití, la pintura al óleo se mezcló con tabaco y coca. Después, según el artista, se colocó cerca un trozo de cuarzo, ya que estaba relacionado con ese retrato en particular. Por último, añadió a la pintura una pequeña cantidad de capi o yagé, que sirvió para activar la pintura y conectar así la imagen con la entidad retratada. Según Castillo, el Mirití Paraná es uno de los ríos que nace en el Chiribiquete. Los Upichías son uno de esos pueblos que sus lugares de origen están ahí, en la cabecera del río, entre los cerros del suroriente de Chiribiquete. Los Matapí son uno de los pueblos indígenas que están en riesgo de extinción según el Ministerio del Interior de Colombia. Esta pintura es un homenaje a la fuerte relación entre el tradicional Faustino Matapí y el espíritu del jaguar Upichía. ¿En qué sentido está funcionando ese verbo activar en conjunto con Banisteriopsis capi? Yo diría precisamente como un agente vegetal que produce la transformación en la forma de concebir el mundo, un fenómeno que demuestra una fluidez entre las especies. De acuerdo con Constantino Manuel Torres, que ha organizado la imprescindible exposición Chamanismo, Visiones fuera del tiempo en el Museo Chileno de Arte Precolombino, las representaciones visuales en las tradiciones chamánicas incluyen numerosas configuraciones. La más notable es la noción sobre la adquisición por parte del chamán de características de animales, plantas y aliados sobrenaturales, comúnmente conocido como transformación. Pintar con yagé para Castillo también supone activar a un activista, para que su ejemplo quede grabado en la cartografía de la memoria cognitiva colectiva indígena, como sucede en el cuadro Hombre Jaguar, homenaje al mayor Isaías Macuna, un retrato de una figura ya transformada al ejercer su poder de unir a distintas comunidades indígenas para luchar contra enemigos comunes y proteger un territorio extendido de las amenazas de la minería, el narcotráfico y la evangelización. Y estas metamorfosis no siempre son masculinas. El artista explica así el contenido femenino ligado a lo vegetal en el cuadro Jaguara Yajecera de la serie Jaguaridad,
de 2022. Cuidandera de vida, de la caguana refrescante, de la semilla de tabaco chacrunera, cuidandera de los bejucos de rayo, de los danzantes de capi fresco, conocedoras de baños y dietas de orden y equilibrio. Jaguara capicera de las mesas de Ihuaje, maloca jaguar del río Mesay. Pintar con el yagé refuerza además la idea de la libertad cognitiva y la posibilidad de ampliar fronteras estéticas por medio de las plantas, como mantiene Osiris Sinoé González Romero en Decolonizing the Philosophy of Psychedelics. La estética de los psicodélicos está relacionada con temas relativos a la potenciación de la creatividad y la imaginación, los cambios en la percepción y la sensibilidad, y el desarrollo del arte visionario y psicodélico. El placer estético no se tiene muy en cuenta en los debates relacionados con los usos legítimos de los psicodélicos, a pesar de los trabajos individuales de Pablo Amaringo, Alex Gray, José Benítez Sánchez, por no mencionar los trabajos colectivos de los pueblos indígenas. El investigador mexicano sigue afirmando el estrecho vínculo entre estas plantas medicinales y el pensamiento ecológico comunitario. Si bien existe una distinción entre el ser humano y el mundo, ninguno puede considerarse sin el otro. Hay una relación de reciprocidad y inmanencia entre la vida humana y el devenir de la naturaleza. Uno de los mejores ejemplos estéticos de este tipo de epistemología indoamericana y la continuidad cultural visual es el sitio sagrado de Chiribiquete. Se encuentra en la serranía La Lindosa en Colombia y contiene miles de ejemplos de arte rupestre que pueden tener hasta 20.000 años de antigüedad, pintados principalmente por miembros de la comunidad carijona. Para Carlos Castaño Uribe, Chiribiquete es un compendio de arte visionario al que los peregrinos chamánicos podrían agregar su propio aporte personal y también observarlo en toda su abundancia ancestral. Las pinturas fueron empleadas por los propios chamanes y aprendices como fuente inagotable de estímulo neuropsicotrópico para entrar en trance chamánico. Castillo, en su cuadro Pintura de los Acuerdos de 2022, recrea un proceso de crear el mapa cognitivo de una comunidad que se extiende en el tiempo, por medio del cual las mismas figuras fitomórficas, zoomórficas, antropomórficas y geométricas producen, al observarlas y pintarlas, un estado alterado de conciencia. Pintar con el yagé supone reconocer las múltiples plantas maestras para vivir mejor, algo que se aprecia con mucha claridad en Canasto de la Abundancia 2022, donde aparece una representación en el estilo de Chiribiquete, el alucinógeno de más antiguo uso, Anadenanthera peregrina, yopo, pintada directamente en el mismo canasto macro-microcósmico, un mundo portátil de fabricación humana tejida con fibras vegetales, encontrado en un lugar de Chiribiquete que se llama el abrigo del yopo, forma parte de un complejo de plantas en variados contextos rituales, como aclaran en términos generales Beatriz Matos y Luisa Elvira Belaunde. Las ceremonias con ayahuasca o yagé, tabaco, coca y otras plantas maestras del extenso legado indígena son vivencias donde lo colectivo y lo personal, lo ancestral y lo futuro se nutren del aliento de los seres del bosque, dando vida a los artefactos, al artista y al espectador. Se ve también emergiendo de un cerro tepuy una ceiba, el eje sagrado que une el mundo, el inframundo y la tierra. El árbol palo sangre, además de palmas de chambira, puy y caraná. El canasto del estilo de la comunidad Nucac es de bejuco yaré. Todas estas plantas, de acuerdo con los autores de la introducción de Fibres
vegetales utilizadas en artesanía en Colombia suponen largos lazos ancestrales detentados por las comunidades indígenas que poblaban y pueblan la geografía nacional. En La senda del corazón, sabiduría de los pueblos indígenas de Norteamérica, Pedro Favarón cita a Herb Navaghan, un autor indígena que afirma en su libro The Hollow Tree que el sol no brilla solo para los indígenas, sino que brilla para todos. Ampliando esta idea inclusiva, Favarón, un mestizo peruano casado con la artista Shipiba Chonom Pencho, mantiene lo siguiente: sin importar nuestra pertenencia étnica, hay en todo humano una raíz indígena primordial que necesita vivir en relación armónica con la existencia. Cabe decir que hay un afán fervoroso muy parecido que ilumina el mapa cognitivo alternativo que Jason Castillo ha logrado pintar con una propuesta estética que, gracias a una larga y profunda convivencia con diversas culturas indoamericanas en sus territorios y la ayuda de las plantas sagradas en distintos contextos rituales, le ha permitido soñar como sueñan las comunidades indígenas y sentir la vida como la sienten ellas también. Muchas gracias.